Hoy la mañanera de Claudia Sheinbaum dejó varios momentos que están dando de qué hablar. Pero hay uno en especial que cambió completamente el tono. Y es que en medio de todos los temas, salió una declaración que no pasó desapercibida. Sheinbaum fue clara. Dijo que nunca pediría detener a una persona inocente. Y que si hay casos así, tienen que salir. Así, directo. Además, se mencionó que la Secretaría de Gobernación ya está investigando posibles irregularidades en estos procesos. Y eso abre una pregunta importante. ¿Qué está pasando realmente dentro del sistema? Pero no fue lo único. También se habló de algo que lleva años siendo un problema en México: el funcionamiento de las fiscalías. Ahí se reconoció que todavía hay mucho que mejorar en los ministerios públicos, que no están funcionando como deberían y que es necesario hacer cambios. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más fuerte, porque después entraron a uno de los temas más delicados: las personas desaparecidas. Se presentó un informe donde se mencionan más de 31,000 personas localizadas, pero al mismo tiempo se reconoce que el problema sigue, que la búsqueda continúa y que hay miles de familias esperando respuestas. Y para cerrar, también se tocaron temas de seguridad y ayuda humanitaria, operativos, atención y lo que se está haciendo en el terreno. Todo esto en una sola conferencia. Por eso este video es importante, porque aquí no hay resumen corto ni recortes raros. Es el bloque completo donde se dijeron estas cosas tal cual, y tú mismo puedes ver el contexto completo. Presentar la actualización y el informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas hasta la fecha. Es un trabajo conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de Transformación Digital. Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es doloroso y representa para las familias, para los mexicanos y las mexicanas, una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México y de las y los gobernadores, las fiscalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La desaparición de personas en México es un delito que se puede separar en dos momentos históricos. El primero, de acuerdo con los informes y estudios de memoria histórica y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ubica como la llamada Guerra Sucia, en el periodo de la década de los 50 a los 90 del siglo XX, y se refiere a la desaparición forzada cometida desde el Estado y ordenada desde las más altas esferas del poder político. En esta etapa, el Estado utilizó la desaparición forzada para reprimir a opositores, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles, por su forma de pensar y por su protesta contra el autoritarismo. La segunda etapa se refiere al periodo contemplado a partir de la irresponsable guerra contra el narco, declarada en diciembre de 2006, cuando inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada. Mención especial es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya investigación y búsqueda ha tenido distintos momentos y dedicaremos posteriormente tiempo a informar sobre los avances. Para las personas desaparecidas en el periodo de la Guerra Sucia, en octubre de 2021 se conformó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico e impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos, cuyo informe se presentó en septiembre de 2024. Asimismo, la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos cometidos por personas indígenas y en investigación de delitos sociales y políticos del pasado. El compromiso de la presidenta es seguir investigando de forma coordinada con la Fiscalía General de la República
hasta encontrar a los desaparecidos, garantizar la verdad y hacer justicia. En su toma de posesión, la presidenta se comprometió a que nunca las fuerzas del Estado se utilizarían para reprimir al pueblo. Con respecto a la desaparición de personas, a partir de la guerra contra el narco, en abril de 2012 fue publicada la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual estuvo a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En noviembre de 2017, los colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsaron la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que tipificó la desaparición cometida por particulares y ordenó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y las comisiones estatales de búsqueda, crear las fiscalías especializadas en los estados, crear el Sistema Nacional de Búsqueda e impulsar la creación de protocolos de búsqueda e investigación. Con relación al Registro Nacional y de conformidad con la ley, esta atribución se le dio a la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual creó una plataforma en la que cualquier persona podía alimentar información desde cualquier lugar del país o del extranjero, sin metodología ni lineamientos claros y sin garantizar la calidad o veracidad de la información. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, se implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la cual, en coordinación con las entidades federativas, permitió actualizar los registros y ubicar a personas como desaparecidas, reportadas como desaparecidas. Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciamos una nueva etapa para garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas y brindar cercanía y apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos. Para ello, y con base en metodologías científicas y de análisis de datos, se realizó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como de las tareas de búsqueda generalizada. En el año 2025, y a partir de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, la presidenta instruyó fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y reformar las leyes de desaparecidos y de población en coordinación con los colectivos de búsqueda de personas. En julio de 2025 fueron publicados los decretos de reforma a estas leyes, que establecen la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la creación de la Plataforma Única de Identidad, la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado, la obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas, la garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda. A continuación, queremos detallar el trabajo que hemos venido desarrollando desde octubre de 2024 para analizar el Registro Nacional de Personas
desaparecidas y no localizadas. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Desde su creación, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se han registrado un total de 394.645 casos. Aunque su creación es de 2018, el registro incluye casos de 1952 a la fecha. De ese universo, el 66%, 262.111 personas, ya han sido localizadas, y de ellas, 92%, 240.211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96% no fue víctima de algún delito. De las 132.534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas, 2.356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Estas desapariciones, como ya señaló anteriormente el subsecretario Arturo Medina, en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado. La búsqueda es acompañada por colectivos de víctimas de este periodo, familiares y sobrevivientes, como el Comité del 68, Eureka, FEDEFAM y muchos otros con quienes además tenemos reuniones periódicas. Por otro lado, de 2006 a la fecha, hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas. De este total, y derivado del análisis que se ha llevado a cabo durante los últimos meses, diferenciamos tres distintos grupos. El primer grupo de registros en la plataforma corresponde a 46.742, el 36% del total, que no tienen datos completos. Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aún así, se mantienen en el registro. El segundo grupo está compuesto por 40.308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE. El tercer grupo, de 43.128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento, y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos, no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición. Diferenciamos estos tres grupos porque para cada uno se ha establecido una estrategia de trabajo diferente. Ahora vamos a ir explicando precisamente cada uno de ellos. Iniciamos con el que en la lámina está en un recuadro de color naranja, que, como ya decía, son casos que no cuentan con datos suficientes para la búsqueda y que representan el 36% del total de los registros. Como mencionamos al inicio, lo mencionaba el subsecretario Medina, antes de la reforma legal de 2025, no se pedían datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida al Registro Nacional. En la lámina se pueden ver algunos ejemplos de esto, como son menor NN, el cuate, niña, Panchito, chavo y muebles Gaby, entre otros. O algunos que se reportaban con nombre de persona, pero sin dirección, teléfono de contacto, ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.
Esto, como ya señalábamos, precisamente impide prácticamente la búsqueda. Ahora vamos a explicar el siguiente grupo de registros que en la lámina aparece en el recuadro de color verde, que corresponden al 31% del total. Son aquellas personas de las que sí contamos con datos suficientes para la búsqueda y de las que se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Como ya mencionábamos, entre estas actividades están la celebración de matrimonios, registros de hijas o hijos ante el registro civil, notificación de cambios de domicilio ante el INE, entre otros. Por ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en el año 2010 aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales. Otro ejemplo, una persona que fue reportada como desaparecida en el año 2013 y contrajo matrimonio ante el registro civil en el año 2018. Para la formalización de que en estos casos las personas corresponden a quien fue reportado como desaparecido, por ley se requiere una prueba de vida o en su caso de fallecimiento. Para ello se ha implementado una estrategia que contempla dos rutas. La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida, la cual se integra al expediente para la actualización del caso. La segunda, de acuerdo con la ley, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a instituciones como el INE o compañías telefónicas y una vez obtenida se aplica el mismo procedimiento de verificación. Este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Gracias a este mecanismo, ya fueron ubicadas 5,269 personas a las que ya se cambió de estatus de desaparecidas a localizadas en el registro. En la siguiente lámina podemos ver un ejemplo concreto con el caso de Enrique N., reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de esta cruce de registros detectó 1,500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales, lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida. Ahora nos referimos al tercer grupo, que es el caso de los registros que vemos en el cuadro morado y que representan el 33% del total. Son aquellos que tienen datos completos para la búsqueda, pero de los que aún no se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Del total de estos 43,128 registros, es importante mencionar que si bien el 71% de estos fueron subidos por las fiscalías al Registro Nacional, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación y 26,611 son solamente reportes. La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la Fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones nacional y locales de búsqueda, que suman 10,854 casos. Y por último, 1,794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda. En resumen,
De los registros de 2006 a 2026, 46,742, el 36% del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda. 40,308, el 31% del total, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización. 43,128 registros, el 33% del total, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación. A raíz de este análisis, la sociedad y las familias pueden tener certeza en los registros y mejores herramientas para buscar a las personas. Recapitulando otros datos de esta información expuesta. De cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. De ellas, en 92 de cada 100 casos se localiza con vida. Y en 96 de cada 100 casos, los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31,946 personas con reporte de desaparición. Mostramos algunas imágenes de estas localizaciones y refrendamos nuestro compromiso. Seguiremos buscando a todas las personas desaparecidas hasta encontrarlas. A continuación, se explicarán los avances de la aplicación de las reformas a las leyes de julio de 2025. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Así es, hoy informo de los avances de la aplicación de las reformas a las leyes de julio de 2025. Primero, la alerta nacional de búsqueda. En el momento que una persona es reportada como desaparecida ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se establece una alerta con todos los datos de la persona, que es distribuida de forma masiva e instantánea a la Fiscalía General de la República, las 32 fiscalías estatales, las 32 comisiones locales de búsqueda, la Guardia Nacional, las policías y puntos estratégicos como aeropuertos, terminales de autobuses, empresas telefónicas y hoteles. Actualmente participan en esta alerta 512 instituciones públicas, sociales y privadas. En las láminas podemos ver la difusión de esta alerta en centros educativos, restaurantes, hoteles, aeropuertos y terminales de autobuses. A partir de la reforma, es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación en las fiscalías. Así es obligatorio investigar y evitar la impunidad. Además, las fiscalías especializadas en desaparición deben adicionar unidades de investigación, de análisis de contexto, de delitos cibernéticos, de atención y seguimiento a víctimas, de búsqueda inmediata y de larga data. También la Base Nacional de Carpetas de Investigación sistematiza la información de las carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías estatales y por la Fiscalía General de la República, relacionadas con los delitos de desaparición. La base incluye el estatus de localización y si la desaparición fue ausencia voluntaria o estuvo relacionada con algún delito. Otro avance es la Plataforma Única de Identidad,
es una herramienta tecnológica del Registro Nacional de Población que utiliza la CURP como la única identidad, lo que facilita a la Comisión Nacional de Búsqueda la localización de personas. Aunque priorizamos la búsqueda en vida, también se fortaleció la búsqueda forense, con un área de análisis de información y la creación de grupos multidisciplinarios de búsqueda y perfiles técnicos de arqueología y antropología. Ahora existe la obligación de revisar todos los lugares de resguardo de cuerpos, incluido el CEMEFO, el INCIFO, fosas comunes, así como realizar análisis de ADN, toma de fotografías y documentación. La Comisión Nacional de Búsqueda cuenta a partir de julio de 2025 con 100 nuevos especialistas, nuevo equipamiento, así como metodologías de investigación. Y en agosto de 2025 se designó a la nueva comisionada de búsqueda, la maestra Marta Lidia Pérez Gumecindo, esto con apoyo y la opinión de los colectivos y familiares de personas desaparecidas. La presidenta Claudia Sheinbaum también instruyó a la Secretaría de Gobernación a reunirse con los colectivos y familiares de desaparecidos para atenderles y escucharles. Escuchando sus voces y experiencias, trabajamos con ellas para fortalecer las reformas a la ley, construir protocolos y herramientas de búsqueda, avanzar en la armonización legislativa y dar seguimiento a sus casos. Se realizaron 134 mesas de diálogo y atención, así como 137 reuniones con instituciones federales, estatales y municipales, en las que han participado 774 colectivos de familiares de personas desaparecidas de todo el país, quienes presentaron 570 propuestas, así como 32 mesas de trabajo con organismos internacionales especializados, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Con todo esto, se fortaleció la iniciativa legal presentada por la presidenta y se incorporaron elementos importantes y sensibles para las familias. Otro avance importante son los resultados obtenidos junto con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta lámina resume los resultados operativos entre octubre de 2024 y marzo de 2026 por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En este periodo, por ejemplo, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales que estaban siendo usadas por organizaciones delictivas para contactar jóvenes y al momento 725 permanecen bajo investigación y seguimiento. Y asimismo, y como resultado de trabajos de inteligencia de investigación, el Gabinete de Seguridad ha cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionada con el delito de desaparición de personas. Además, se impulsan campañas de prevención, especialmente contra la trata de personas, la desaparición de niñas, niños y adolescentes, porque en este proceso entendemos que la prevención es igual de importante. Ante la desaparición de una persona, no esperen ningún plazo. Hay que reportar inmediatamente a los números de la Comisión Nacional de Búsqueda. Finalmente, a las familias y a la sociedad en su conjunto, manifestar nuestro compromiso de búsqueda de las personas desaparecidas, nuestra cercanía y la determinación de realizar un trabajo coordinado para erradicar este doloroso delito. Gracias por su atención. Bueno, pues este es el informe. Como ven, es mucha información, muy detallado, sobre todo mucho trabajo
de diversas instituciones coordinadas por la Secretaría de Gobernación, en la que participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital y particularmente el secretariado ejecutivo a cargo de la maestra Marcela Figueroa. Pues ahora sí respondemos a sus preguntas. La compañera. Presidenta, buenos días. Bertalicia Galindo, alcanzando el conocimiento. Bueno, pues en este tema, que es un tema muy delicado para el Estado mexicano, que se llama una deuda histórica, pero que se ha implementado con todas las acciones del narco, lamentablemente. En estas desapariciones forzadas, en toda esta serie de cosas, ¿cómo está el incremento en los jóvenes? Porque pues vimos como en las épocas justamente de Felipe Calderón, y no es porque vuelva al tema, pero pues sí, ahí comenzó toda esta desaparición con el cártel Jalisco Nueva Generación en muchos estados de la República, la reclutación de jóvenes. ¿Cómo va esto? ¿Cómo fue en ese tiempo? ¿Y cómo con estas investigaciones en los últimos tiempos ustedes han visto que ha bajado eso, ha disminuido? ¿Cómo está esa parte de esas desapariciones forzadas? Marcela, ¿quieres comentar algo sobre las edades del registro? Bueno, antes que nada es importante que señalemos que la desaparición forzada es la cometida por autoridades. El fenómeno que estamos viendo en este periodo, por eso el subsecretario explicaba estos dos momentos, sobre todo históricos, que tienen que ver con la desaparición, la dinámica de las desapariciones, desde los 50 a los 90 es desaparición forzada, y vemos un fenómeno relacionado con organizaciones criminales a partir sobre todo de 2006, que es la desaparición cometida por particulares. De los registros que tenemos con personas todavía que están en estatus de no localizadas, tenemos un total del 78% son hombres de entre 30 y 59 años y el 22% son mujeres, estas entre 18 y 29 años. Esos serían los rangos de edad más comunes entre las personas que permanecen como desaparecidas y el porcentaje de sexos. Y en estas mesas de trabajo que se están haciendo con todas estas madres buscadoras, vimos, por ejemplo, hace unos días lo del caso de Ceci Flores, por ejemplo, que bueno, dijo que encontró una parte de su hijo, pero creo que le faltaba otro hijo más. En todo este esfuerzo, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles serían como las nuevos una política pública para que esto se disminuyera, ¿no? O sea, el trabajo está, ya lo presentaron, están las investigaciones, hay también gente de forense, gente más científica que está involucrada, pero ¿cómo ponerle un límite? Gracias. Pues el diálogo con los colectivos es permanente. Hay una comunicación con las familias de las personas desaparecidas o reportadas como desaparecidas. Con algunos tenemos diálogo en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Secretaría de Gobernación de manera constante, con la Secretaria de Gobernación a la cabeza, como lo ha instruido la Presidenta. Y también acude la Comisionada Nacional de Búsqueda a las entidades federativas. Se ha recorrido gran parte del territorio nacional, estamos acudiendo a sus comunidades para atenderlos, y ya se mencionó aquí que el fortalecimiento de la búsqueda de las personas tiene que ver no solamente con la búsqueda en campo, sino también hay herramientas, estas herramientas tecnológicas que nos da la Plataforma Única de Identidad, que nos da esta revisión exhaustiva y científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para que sea una herramienta de búsqueda eficaz, también con las otras herramientas que hemos mencionado y que nos permitió la reforma de julio del 2026. Entonces vamos a estar trabajando, y cuando lamentablemente se encuentra una persona sin vida,
lo que hace el Ministerio Público, como en el caso de la señora Ceci Flores, se ha hecho referencia a restos de una persona, restos óseos de una persona fallecida, pues lo que se hace es que la Fiscalía General de la República, a través de sus peritos, analiza primero los restos óseos con pruebas de ADN, también se toma prueba de ADN a las familias. Esto es una labor permanente que se hace en las fiscalías, pero también a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se analiza la información, se cruza y bueno, cuando hay coincidencias y se puede confirmar la identidad de la persona, pues hay un protocolo a través del cual se le informa a la familia de manera con todo el respeto, cuidado y sensibilidad sobre estos temas, y regularmente se hacen en la privacidad de una diligencia entre el Ministerio Público o la Comisión Nacional de Búsqueda para evitar la revictimización de cualquier persona. Primero que nada está nuestro respeto y admiración a todas las madres buscadoras, a todas las familias buscadoras y a quienes han perdido un ser querido. Sí, es importante, digamos, recalcar ciertos temas. El primero es que de los registros que había en una plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, Marcela explicó las características de estos registros. Algunos no tenían datos, otros sí tienen datos suficientes. De los que no tienen datos suficientes permanecen en el registro, pero se vuelve muy difícil su búsqueda. Incluso algunos dio el ejemplo de cómo se reportaron, donde prácticamente no hay nombre ni dirección ni absolutamente nada y se contabilizaba como un registro. Permanecen como registros, pero difícilmente se puede encontrar a una persona que solo tiene un apodo y que no tiene ni fecha de nacimiento, ni identidad, ni CURP, ni credencial de lector, ni dirección, ni número de teléfono de contacto, etc. Es un porcentaje muy importante. No sé si puedes poner la lámina de los porcentajes. Después de las personas que tienen los datos completos en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Agencia de Transformación Digital, se hizo un proceso de búsqueda en todos los registros, municipales, estatales, nacionales. Nos permite la ley que a petición el INE pueda decir si existe el registro de esta persona o no. Hay muchísimas personas que, como mencionó Marcela, se registran como desaparecidas, pero resulta que se casaron o se vacunaron al COVID o hubo alguna situación que nos permite saber que están con vida. Sin embargo, hasta que no tomemos su fotografía y no sepamos que realmente están con vida, no las retiramos de los registros o las ponemos como localizadas. En ese caso también es un porcentaje muy importante, y de esas cerca de 6,000, 5,100 y tantas, de las 40,308, ya más de 5,000 ya fueron encontradas. Ya se fue a su casa, se buscó y ya fueron encontradas. Y seguimos buscando esas personas donde hay datos de que hicieron algo después de haberse reportado como desaparecidos. Obviamente, no solo es el nombre, porque puede haber homónimos. Alguien que se llame Juan Pérez López, a lo mejor hay otro que se llama Juan Pérez López, y no necesariamente es la misma persona. Estamos hablando de registros completos, complexión, incluso huellas digitales, que pudieron haberse registrado posteriormente. En ese caso se sigue haciendo la búsqueda y tiene una característica especial porque tenemos mucho más información de esas personas. Y por otro lado, hay 43,000 personas que todavía no tenemos ningún registro de que hicieron alguna otra acción. Ahora, es importante de que de todo el universo, cuando se reporta una persona desaparecida, muchos meses después la podemos encontrar. Fíjense que hemos encontrado en todo el periodo de personas desaparecidas, que obviamente algunos de ellos ya no están en el registro o están por retirarse del registro,
Más de 31,000 desde que llegamos al gobierno. De octubre de 2024 a la fecha hemos encontrado a más de 31,000 que están en alguna de estas categorías que se han presentado o que ya las retiramos del registro, pues porque ya se encontraron con vida. Ahora, de estas 43,000, ¿cuántas personas fueron reclutadas por la delincuencia organizada? ¿Cuántas personas sencillamente tuvieron un problema familiar y no quieren que sean encontradas? ¿O alguna otra razón para su desaparición? Pues como no tenemos toda la información, lo que ahora la ley nos exige es que todas esas personas que se registran como desaparecidas tengan necesariamente una carpeta de investigación en la Fiscalía. ¿Por qué es importante esto? Porque se da el contexto en el cual la persona desapareció. Porque si un familiar va a reportar a la Fiscalía y se abre una carpeta de investigación completa, no solamente hay la obligación de la Fiscalía de desarrollar todas sus capacidades para encontrar a la persona y que no haya impunidad, sino que además pues viene todo el contexto. Algunas veces puede ser sencillamente no se reportó un familiar, desde tal fecha no sabemos de él, pero probablemente hay otras donde sí puede haber mucho más información y podemos detectar cuántos de ellos están realmente vinculados con la delincuencia organizada. ¿Qué más estamos haciendo? Todas las acciones preventivas que mencionó Rosa Isela. Desplegamos una alerta nacional, de tal manera que en el momento que se reporta una persona desaparecida, haya búsqueda por todo el país, desde instituciones públicas como instituciones privadas. Por supuesto, tiene que seguir mejorando toda esa alerta de búsqueda, pero eso también nos ha permitido encontrar personas en las siguientes 48 horas, porque reportó que utilizó un cajero automático, porque reportó que iba a salir del país y entonces de inmediato se localiza y se reporta a sus familiares. Ahora hay la obligación de la carpeta de investigación. De las carpetas de investigación que se han presentado, hay muchos que ya se han encontrado, pero hasta que no tengamos la certeza de que la Fiscalía Estatal lo retira del registro, no podemos nosotros retirarlo de los registros. ¿Qué más hacemos? La Policía Cibernética de la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, está bajando páginas todo el tiempo. Se reporta que hay una página que presuntamente puede estar vinculada con la delincuencia organizada para llamar a un joven a un empleo o algo así, se baja. Videojuegos, donde también hemos registrado que hay temas de posible contacto de un área de la delincuencia organizada a un joven, también se está permanentemente vigilando. Entonces, ahora seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos, pero lo que tenemos ahora pues es un sistema integral de muchas instituciones estatales, las fiscalías estatales, la Fiscalía General, que nos permite tanto encontrar a las personas con mejores formas de investigación, como poder levantar pues carpetas de investigación que obliguen a las fiscalías a iniciar un proceso de investigación. Y además hay personas detenidas. Nada más en nuestro periodo hay 285 personas detenidas por delito de desaparición. Entonces, esto es lo que hoy quisimos entregar, pues de este sistema integral que hemos estado trabajando y que le damos seguimiento todas las semanas, para poder encontrar a estas personas y además erradicar este delito, porque evidentemente no queremos que ningún joven sea capturado por la delincuencia organizada, sea de manera voluntaria o de manera forzada. Y se va a estar informando, me imagino. Y se va a estar informando.
Presidenta, en otros temas, bueno, pues ayer informaron las causas del derrame de los hidrocarburos y bueno, las organizaciones como Oceana y otras más, pues lo que están pidiendo es que de qué manera se va a tener informada a la población para que no se vuelva a causar esta incertidumbre, porque pues eso afecta mucho a todas las comunidades de la costa y también pues están pidiendo, bueno, que usted como pues presidenta científica pues usar más a la ciencia para disminuir este tipo de impactos. ¿Qué podría decirles? Primero, este grupo interdisciplinario para investigar particularmente estos derrames va a permanecer de manera permanente. Ya existe cuando hay un incidente como estos, que se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender. Eso ya existe, ya existía desde antes como un protocolo. Pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo donde está Marina, Semarnat, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y, bueno, esencialmente, y Pemex obviamente, y Secretaría de Energía, para trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo. Y también se han desarrollado desde hace tiempo sistemas para contener algún problema de contaminación. La Secretaría de Marina los tiene, Pemex los tiene, pero también los vamos a fortalecer. En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por Secretaría de Marina exactamente qué barco fue, hay una emanación en el yacimiento de Cantarell que ayer fue explicada. Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado, o hay algún problema en alguna instalación de Pemex. Entonces, ambos casos pues tenemos que investigarlos a fondo. Entonces, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención para que la fuga o la emanación natural de esta zona pues pueda ser contenida y no llegue a la playa. En este momento las playas están limpias. Eso es muy importante, porque se limpiaron. No es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño. ¿Pero podrían tener un sistema también de alertar a los pobladores? Sí, de alertamiento, y hay mucha investigación sobre las corrientes del Golfo. Una de las instituciones que ha desarrollado esta investigación con mucha profundidad es el CICES de Ensenada. Pero hay otras instituciones públicas de investigación que también han desarrollado alertamientos, investigación de corrientes marinas y otras características del Golfo de México que requieren mucha investigación. Y esas investigaciones y nuevas investigaciones vamos a seguir trabajando con ellos y además en un sistema de alertamiento que, como mencionamos, se está perfeccionando tanto para huracanes en el Pacífico como en el Golfo, como de otros fenómenos naturales y también de posible contaminación en la mar.